Hola, un gusto saludarte, Jairelda, gestor por procesos. Me parece interesante estas maneras de hacer gestión a través de las estadísticas y bueno, en función de lo pedido vamos a recurrir a los 10 minutos de explicación en cuanto a lo que nosotros necesitemos para entender justamente las variables categóricas que dependen para establecer un nivel de depresión en base a tu estudio, por lo cual pues se desarrollará a partir de tu análisis, como te había comentado, ha sido normalizado dado tu percepción. Es decir, si, por ejemplo, si no tiene depresión o si tiene depresión, cuando tenga depresión, lo manejaremos con un código. En este caso, podríamos decirlo uno o cero. Ya lo veremos a partir del siguiente reporte. Y también, pues, adicional, describir que un nivel de predictor, un nivel de predicción, es decir, tener en cuenta dentro de un modelo de regresión, justamente el regresión logística, que se llama PLS, podamos registrar la manera más precisa lo que el modelo nos dice y también con la tabla de contingencia, que es muy usado, y con ello el contraste para corresponder lo que nosotros necesitemos. En cuanto a la correlación que necesitábamos como estadística avanzada, recordemos, es avanzado, ya no necesitaríamos el tema descriptivo analítico estadístico que se llama EDA, pero sí describirlo pues como una parte importante a nivel intermedio avanzado. Para llegar al siguiente nivel, que sería avanzado, tendríamos que hacer más modelos de predicción y más matrices, que bueno, pues en función de lo que vamos a hacer en el día de hoy, es detallar pues el portal, el informe. Eso te puede dar en contexto en cuanto a lo que hemos revisado con tu análisis. Y bueno, ahora sí voy a compartir pantalla, justamente toda mi pantalla para ilustrarte de mejor manera lo que se ha realizado. Y bueno, podremos revisar un poco justo lo que queremos demostrar a ti y describir, ¿no? Que justamente lo que se hace a partir de esta tabla, sí, de estos nombres, de estas configuraciones que han sido normalizados, en otras palabras, es poder manejar etiquetas de valor. Sí, esto justamente está en la vista de variables. Podremos revisar uno a uno qué es lo que se tiene, ¿no es cierto? Esto tú lo hiciste, es importante describirlo, ¿sí? Por ejemplo, el estado de origen, el campo actual, número de integrantes de la familia, cuando no liberas y cuando no, escolaridad máxima. Y sí, bueno, se puede describir a partir del mismo. Ahora, ¿qué es lo que se está buscando? Estamos revisando un poco las variables. Es ver qué tan estadísticamente es correlacionado de las variables con respecto de un nivel de depresión. El nivel de depresión es el puntaje, que es el puntaje de la escala previamente realizado por un estudio justamente de biomedicina, que si no vamos a entrar en detalle el puntaje de escala, pero sí manejar, bueno, lo que podemos revisar en las etiquetas, ¿no es cierto? Podemos revisar los años, si tiene depresión o no, que es justamente lo que les decía al final, que va a ser realizado para modelo de predicción. Familia de rango, justamente si es uno, 2 o 3, 5 integrantes de 6 a 10 y de 11 a 15. Creo que eso estamos demostrando tácticamente lo que queremos describir, ¿no? Y de paso, demostrar que ha sido normalizada previamente por ti los datos, ¿sí? Entonces es lo que tengo para comentarles. Ahora, la lista de datos ya lo hicimos, así que sin embargo lo pondré como una ventana aparte. Ahora, ¿qué es lo que más me interesa a mí? Es justamente revisar el informe para el cual se ha realizado el siguiente análisis. Primero que nada, se ha planteado que de las 21 variables se elimina, obviamente, el primero. Hay que considerar que es un ID, es un keymaster dentro del análisis de datos, es decir, de la tabla. Sabremos que entender que en base de datos también hay un identificador, el nombre no se considera. ¿Sí? Igual, Y es puntaje, interpretación y riesgo de depresión. Se consideran como los variables dependientes e independientes de nuestro modelo a nivel general. ¿Sí? Es una parte importante para entender a dónde queremos correlacionar. Ahora bien, el indicador estadístico como tal es la correlación de Pearson. La fórmula como tal es un indicador estadístico, hay que tenerlo en cuenta más que una fórmula, es algo que nos permite tomar una decisión. Sabremos, y justamente esta fórmula es clave, ya que lo usa internamente SPSS. ¿Sí? Así que esta fórmula tenla bien guardada. La verdad es utilizada inclusive ya en modelos más
complejos y modelos también que te van a tomar quizás en una prueba o de hecho ya hacerlo más rápido prácticamente, ¿no? Ahora, la matriz de correlación es la otra herramienta como tal que te había descrito y se requiere pues para realizar justamente las correlaciones entre las variables que ya vimos anteriormente. En otras palabras, entenderás que la matriz busca hacer las relaciones entre la variable dependiente y la variable independiente. Ahora, ¿cuál seleccionamos como variable independiente? Es la interpretación del puntaje. ¿Por qué? Porque, como tú mismo lo hiciste, ya normalizaste la interpretación del puntaje. Es decir, ya tienes una variable descrita a partir de acá. La interpretación, aquí está. ¿Sí? Si tiene depresión, si no tiene depresión, moderada, leve o grave, o sin depresión. Es importante verlo en base a los cuatro indicadores como previo análisis, ya que, como sabrás, tenemos el grado del nivel, ¿no? Entonces, la descripción de lo que hemos descrito, de la descripción de lo que se ha desarrollado en el modelo, el cual tú seleccionas el que más se acerca a uno, el exceptuando el uno, y podremos revisar que el punto 0,94 y el punto 897 son los valores más importantes. Ahora, yo, en mi entender, pudiera decir, muy socialmente digo mi comentario, que finalmente el estado civil es lo que más correlaciona, es decir, lo que, o sea, soy más depresivo estando en un estado civil en cuanto, pues, si estamos solteros, casados, divorciados. Eso a mi entender, eso es subjetivo. Pero la estadística busca eliminar esta subjetividad y relacionarlo con correlaciones, en este caso el indicador. Entonces, puedes revisar que son dos indicadores lo importante. Entonces, algo interesante que puedes revisar es que la migración, ¿sí? Producto de la migración es el nivel de depresión que ha existido en cuanto a, a las personas, ¿no? Podremos hablar aquí, por ejemplo, desde Ecuador, mudarme de Quito a Cuenca o de Quito a Guayaquil, que, bueno, casi quizás se pudo realizar en mi caso a Cuenca, pero pues tiene una razón de ser en cuanto a la estadística y finalmente el grupo étnico, es decir, tener un poco tú sabes, la tez morena, tez negra, y bueno, pues tiene una cierta relación en cuanto al puntaje. Entonces, hay que verlo, hay que considerarlo de esa manera. Y otra cosa que no lo consideré, o más bien que lo tengas en cuenta, que el puntaje no se seleccionó como tal el puntaje, por ejemplo, 20 o 18 no, se normalizó, que era lo que tú hiciste, pues sí, bueno, se dejó esta parte, ¿sí? Algo que también quiero complementar es lo que normalizaste está resaltado, así que ahí eres libre de poder completarlo. Eso es lo que te dije hace un momento. Entonces, eso. Ahora, el nivel de predictor, que con esto también quiero acabar, se realiza a partir de una regresión logística que te dice o cero o uno. ¿Sí? Es una probabilidad. Una manera gráfica de expresarlo es una curva logística logarítmica y, pues, claro, logarítmica dentro de los valores de cero o 1 para buscar una probabilidad entre dos sucesos, es 0 o uno. ¿Sí? Era lo que justo mencionaba hace poco y de paso, tú lo que estandarizaste, ¿no? Cuando yo tengo riesgo de depresión, que era la variable 2 y cuando yo no tengo riesgo de depresión y cuando sí lo tengo, entonces es leve, moderado, grave, ¿ya? Esto quizás a manera matemática o de ingenieros pueda ser muy fácil identificar o describirlo, pero en medicina, eso es importante decirlo, sí es bueno describirlo de manera tabular para poder decir y tomar una decisión. Entonces, decir, claro, sí tengo riesgo de depresión, pero si queremos ir a la profundidad de los datos, por favor, haga una estadística descriptiva. Eso, pues, se ha hecho Y, que es riesgo de depresión, ojo con eso, si tiene o no tiene. Recuerda que por el modelo logístico es solamente dos variables, en tanto con la edad, familia de rango, campo de rango, migración, intervalos y etnia intervalo, que era lo que tú normalizaste y lo que también podemos ver atrás. Sí, son 5 grupos de normalización, entonces hemos tenido hemos tenido la realidad, ¿no? Lo que se pueda considerar. Ahora, era lo que te decía en la tabla de clasificación, ¿sí? Tenemos de entre 60 y 48, esto que quiere decir que si sumo, son 108 individuos, tiene este pronóstico del 60% que no tiene riesgo de depresión y que el 48, pues, de ellos, el 48 individuos de ellos, tiene este riesgo de depresión. Recuerda, no es por el 100%, es por la cantidad de individuos. Entonces, 48 de los 108 tienen
tienen riesgo de depresión. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de justamente acertados o el nivel de acierto en cuanto al pronóstico? Es del 55,6%, que es la escala estadística global, ¿no? Que simplemente es una estadística más, digámosle de esa manera. Y también, bueno, lo que te decía, una ecuación. En efecto, justamente tenemos que irnos más aparte de una ecuación, una ecuación de regresión normal que te dice X más y toda la función. No, aquí se maneja con una escala, como te decía, logarítmica y se tiene que reemplazar ciertos valores. Sin embargo, preferí manifestarlo o describir a través del significante, que es una prueba de estadística de normalización, justamente para saber si sí si tiene un nivel de significancia diferente a cero o no. Entonces es una prueba de hipótesis importante, pues, para detallarlo. Sí, entonces es lo que te dice aquí y por tal es bueno. O sea, tenemos una buena correlación y también una buena, más bien una buena predicción. Adicional, bueno, como te había dicho, la interpretación del puntaje es una de las variables independientes tomados en el primer valor de correlación y las demás, pues todas, en su defecto, todas por análisis, las que se describen a continuación. Si se quitaron algunas, como te había dicho, entonces eso tenemos que considerar. Y la regresión logística, aquí lo que tienes es todo el reporte, ¿ya? Recuerda, no me sirve mucho explicar todo el reporte cuando necesito cosas críticas, y más que nada cuando tengamos en relación a la economía social o justamente lo que es biomedicina. Entonces, de todas estas, puedes ir leyendo, empatando, creo, ya depende de ti. Lo consideré la mejor, que en este caso fueron dos, ¿no? Y tú lo viste en la parte recreativa de abajo. Sin más, bueno, voy a parar de compartir pantalla, dar un mensaje final. Espero que te haya servido esta explicación y más que nada pues podamos entender las estadísticas, la importancia y la aplicación, que mira, son cosas subjetivas que tú pudiste decirlo, como yo lo dije. Si el nivel de soltería es mucho de depresión o no, no es que sea mi caso, pero es un ejemplo. De antemano, gracias. Espero que sigas exportando este tema de los datos y sigas y que te sirva mucho para tu posgrado, que puede ser biomedicina, muy bien valorado. Ahí podrás ver mucha más de estadística y también puedes relacionarlo con la vida diaria o incluso ya en la vida profesional. Como sabrás, es importante empatarlo. De antemano, seguimos implementando JLDAS. Cuídate.